Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy a las 4 de la tarde de este viernes 22 de septiembre del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Y está sucediendo. En Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Mientras la isla espera que el Congreso Federal apruebe un proyecto legislativo que incluya a Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, por sus siglas en inglés conocida como SNAP, que provee más beneficios que el Plan de Asistencia Nutricional, el PAN, además de requerir la inserción paulatina en la fuerza laboral, el gobierno anunció un proyecto piloto para incentivar el trabajo en los beneficiarios del PAN. Según informó la semana pasada el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, este mes comenzará un plan piloto con el objetivo de que los beneficiarios del PAN trabajen, hagan voluntariado o se adiestren 20 horas por semana. De hecho, según indicó el primer ejecutivo, se estima que, de aprobarse que los puertorriqueños sean elegibles para SNAP, cerca de 200,000 ingresarían a la fuerza laboral del país. ¿Qué significa que Puerto Rico esté excluido del acceso a los beneficios provistos por SNAP? Si se aprobara la inclusión del país en este programa, ¿fomentaría el desarrollo económico y una mayor participación laboral? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les saluda y les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En la tarde de hoy están con nosotros en el estudio el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro, bienvenido. Muchas gracias, Ocean. Saludos, Lisa, y un saludo muy afectuoso a todo ese público que nos escucha viernes tras viernes. Hoy, 22 de septiembre, estamos en la víspera del Grito de Lares, de la celebración del Grito de Lares, y por este medio envío un saludo muy afectuoso y un abrazo a todos mis compueblanos por esa gran gesta de 1868. Está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Josian, buenas tardes, doctor Leandro Colón. Estoy encantada de compartir de nuevo este espacio con ustedes dos, mis compañeros de panel, y con cada uno de los que nos escuchan y apoyan desde sus casas, desde las ondas radiales, a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos nuevamente esta semana. Y por supuesto un saludo a los compañeros y estudiantes técnicos que cada semana nos asisten en que podamos hacer posible esta conversación y llegar a cada uno de ustedes con los temas de interés que nos afectan en Puerto Rico y en las distintas circunstancias a nivel local e internacional. Excusamos al presidente de la universidad, quien se encuentra fuera de Puerto Rico durante esta semana en gestiones oficiales de la institución. Ha estado compartiendo con el Santo Padre durante estos días en un encuentro sobre educación católica para América Latina y el Caribe, llevando de cada uno de nosotros y de parte de ustedes un cariñoso saludo al Papa Francisco. Esta semana hemos conmemorado el aniversario número 6 del paso del huracán María. Hemos estado viendo además cómo se debate en el Congreso de los Estados Unidos todo el tema presupuestario y la legislación para ampliar, mantener o limitar los programas de ayudas federales. Una discusión típica siempre que hay división de gobierno en el Congreso entre la presidencia republicano-demócrata y el Congreso en la otra dirección, en este caso un presidente demócrata y una Cámara dominada por los republicanos. Y en eso pues vuelve a entrar el tema de Puerto Rico.
esta vez con un factor que habíamos discutido hace unos meses atrás en este programa, la diferencia y la posibilidad de que Puerto Rico dejara de participar del programa del PAN, como lo hemos conocido hasta ahora y como ha sido desde 1981, para participar de un programa distinto en el que están imbuidos los 50 estados de los Estados Unidos, que se llama el SNAP, ¿verdad? Tiene una S adicional como programa suplementario. Hay una legislación que fue presentada por los senadores Gillibrand, Schumer y Blumenthal, y en la que aparece como coautora la comisionada residente junto a otro grupo de senadores y representantes, tanto demócratas como republicanos, que se titula el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, la ley de justicia en la asistencia nutricional para Puerto Rico, que está incluida dentro de un paquete de legislación que se está considerando ahora mismo en el Congreso sobre agricultura, alimentos y seguridad alimentaria en los Estados Unidos. Una de las razones por las cuales se ha traído este tema durante esta celebración o esta conmemoración, porque no se puede celebrar lo que pasó durante María, esta conmemoración del 6º aniversario de María en Washington, es precisamente las dificultades que acarrean para la estabilidad y seguridad económica y alimentaria en Puerto Rico, y al mismo tiempo los efectos que fenómenos como María causan en estos programas federales. La diferencia fundamental entre el PAN y el SNAP, para que podamos entender, es que el PAN depende de una asignación fija anual, que una vez es concedida a la jurisdicción que la recibe, no puede ser alterada. Por lo tanto, si hay escasez, si los precios suben, las personas, el gobierno local se ve en la disyuntiva de o reducirle beneficios a los participantes o tener que reducir el número de participantes para poder mantener o aumentar los beneficios. Mientras que el SNAP se ajusta conforme al costo de vida en periodos durante el año. De tal manera que si hay una crisis, si hay un aumento súbito en los precios, si hay un efecto inflacionario como el que hemos estado viendo por el último año y medio, automáticamente los beneficios se van ajustando a esas necesidades sin que el Estado tenga entonces que tomar la decisión de dejar gente fuera o reducirle los beneficios a los que están. Ese programa comenzó de forma piloto en Estados Unidos en 1981, pero desde que comenzó Puerto Rico nunca ha participado del SNAP, siempre hemos estado en la asignación fija a través del PAN, que tiende a ser, igual que pasa con otros programas federales en los que nos discriminan, entre un 70 y un 75% menor al final del año lo que Puerto Rico recibe en comparación a lo que reciben y manejan los estados dentro de los Estados Unidos. A raíz de todas las intervenciones que a lo largo de los últimos años se han tenido que dar, de los apoyos que ha tenido que proveer el gobierno federal después de María, durante la pandemia, con Fiona, finalmente hay un grupo de congresistas y una presión pública, particularmente en aquellos distritos donde hay un número significativo de votantes puertorriqueños, para hacer ver la necesidad de este ajuste en la manera en que Puerto Rico recibe sus beneficios, cosa que quedó manifiesta esta semana en una marcha que hubo en Washington, precisamente el día en que se conmemoraba el aniversario de María, planteando dos cosas. La primera, estas enmiendas en el tema del cambio del PAN al SNAP, y lo segundo, contra los efectos que la Ley 60, para aquellos que la Ley 60 no les suena mucho, pero si menciono la Ley 22, la Ley 20 sí hace algo de sentido. La Ley 60 es la ley de incentivos contributivos que acoge en una sola legislación lo que antes estaba disponible a través de la Ley 20 y la Ley 22, que en esencia lo que dispone es que aquellas personas que tienen una oficina de negocios en Puerto Rico y exportan sus servicios fuera de Puerto Rico, por todos esos servicios exportados lo que rinden es una tributación exclusivamente del 4%, y que aquellos que no residieron en Puerto Rico durante los años
2006 al 2012 y luego se trasladan a vivir a Puerto Rico, pueden solicitar entonces que teniendo una vivienda, adquiriendo una vivienda en Puerto Rico y pasando en Puerto Rico al menos 6 meses en el año, entonces tienen una tasa contributiva preferente muy cercana también a ese 4% en todos sus ingresos, independientemente de la actividad a la que se dediquen. Se ha planteado en Puerto Rico que eso ha representado un beneficio agregado de aproximadamente 30,000 empleos generados. Sin embargo, el efecto real que tiene para la economía en general ha sido, como hemos discutido en otros programas de actualidad pública, el aumento en el precio de la vivienda, sobre todo porque se compran esas viviendas para otros fines que no son esencialmente residenciales, lo que provoca entonces inflación en el mercado hipotecario. Y segundo, el efecto negativo que está teniendo en los estados donde esa gente reside, porque al mover sus oficinas de negocio a Puerto Rico y entonces aparentemente exportar de aquí a allá, pagan el 4% aquí y allá no pagan porque el ingreso ahora no está generado en el estado y por lo tanto no paga contribuciones allí. O al mudarse a Puerto Rico, la contribución que pagan en Puerto Rico, que es una contribución mínima, la pueden utilizar para deducirla de la contribución que le pagan tanto al gobierno federal como al gobierno estatal. Y teniendo vivienda en Puerto Rico por más de 6 meses, que basta con decir 6 meses y un día, es decir, 181 días en el año, dejan de pagar contribuciones federales. Así que termina siendo un espacio conducente a posibilidades de evasión contributiva federal y entonces entra ese toma y dame en el Congreso. Bueno, les vamos a dar más dinero, pero por el otro lado Puerto Rico nos está costando dinero en los ingresos que esta gente deja de pagar al erario. Así que por dónde va esa conversación y por dónde van esas negociaciones, dicen, bueno, pues probablemente es que una de ellas tenga que ser a expensas de que Puerto Rico haga enmiendas en la otra. Así que sobre eso estaremos conversando hoy en Actualidad Pública. Leandro. Gracias, Josian. Muy buena introducción. Este tema, muy importante, el tema de la posible transferencia de Puerto Rico del sistema actual de asistencia nutricional al sistema suplementario SNAP, no solamente es importante por sí mismo, sino que abre las puertas para que uno piense en muchos otros aspectos del país, muchas otras situaciones que directa o indirectamente están vinculadas con este asunto. Y yo voy a enumerar una serie de áreas con las cuales uno podría vincular o atar este problema, esta situación, o esta condición en la que vive nuestro país. Y esas áreas son las siguientes, las menciono así de corrido: desigualdad social y pobreza, que está vinculado a su vez con la distribución del ingreso. La economía informal, la alta o baja participación en la economía informal, que mucha gente le llama subterránea en Puerto Rico. Los cambios que han ocurrido en la estructura de empleo. Más tarde vamos a estar hablando de que las personas que cualifiquen para el SNAP se les va a requerir también que entren al mercado de empleo. Y eso tiene alguna implicación o se relaciona con algo que tiene que ver con los cambios en la estructura del empleo en Puerto Rico, que si nos da tiempo después podemos comentar algo al efecto. Tiene también relación con la forma en que se mide el desempleo en Puerto Rico, y también comentaremos un poco sobre eso. Con la seguridad alimentaria, que ya Josian comentó, con un tema fundamental que lo hemos tocado en este programa en varias ocasiones, y es el problema de la dependencia económica y las implicaciones que eso tiene. También está vinculado con el desbalance sectorial en la producción que ha ocurrido en Puerto Rico históricamente, donde prácticamente se abandonó el sector agrícola. El efecto de los desastres y nuestra posición geográfica. Los dos Puerto Rico, que desde mi punto de vista conviven en nuestro país. O sea que este es un tema que en sí mismo
tiene mucha importancia, pero que también está vinculado, y como dije al principio, abre las puertas para comentar sobre otros asuntos de nuestro país que uno puede vincular con esto. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, es un tema agridulce, porque por un lado hay un sector poblacional nuestro que vive en la pobreza y que se justifica que reciban asistencia muchas familias para vivir, fundamentalmente. Pero tiene otras implicaciones que no son muy positivas para el país. Y por eso digo que tiene elementos agridulces, por decirlo de esa manera. Hay un elemento que mencionaste, Leandro, y lo toco rapidito para darle paso a Lisa sobre el tema de la agricultura. Y es que una de las cuestiones que se está mirando en la propuesta de legislación que está ante el Congreso ahora mismo es que una parte significativa de los fondos que le tocarían a Puerto Rico a través del programa del SNAP fueran canalizados directamente a la producción agrícola, con la intención de establecer de poder ayudar a través de un programa de subsidios a reducir los precios de los bienes agrícolas locales y promover de esa manera a través del propio programa el consumo de la agricultura local y fortalecer la vuelta a la economía, ¿verdad? Que era una de las cosas que hablábamos, que típicamente, esto lo mencionábamos cuando hacíamos el análisis de aquella presentación de Caraballo Cueto en el simposio sobre manejo de emergencias, ¿no? De que siempre el sector más afectado es el sector agrícola, pero cuando vienen las ayudas, como todo lo que ha entrado sobre FEMA, etcétera, es el sector que menos recibe, porque no es donde se pueden reconstruir casas, puentes, carreteras, etcétera, ¿verdad? Esa cosecha se perdió, pues aquí está el valor de la cosecha y no hay un efecto de mejora continua, ¿verdad? De recuperación continua en la agricultura. Así que una de las cosas que está dentro de esta propuesta del cambio de financiación del modelo de asistencia alimentaria en Puerto Rico va directamente dirigida a motivar la actividad agrícola. Lisa. Sí, el doctor Colón nos dio como una perspectiva más amplia, ¿verdad?, de todo lo que implica este tipo de ayuda, ¿verdad?, que siempre pues aprecio, porque es muy ¿verdad?, rica esa visión, ¿verdad?, que nos trae. Y se lo agradezco. Y pues mirando este tema, ¿verdad?, que sí es de mucho interés para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pensaba que es otro ejemplo más de las consecuencias de ser parte, ¿verdad?, de Puerto Rico de la cláusula territorial que permite al Congreso tomar las decisiones arbitrariamente sobre nuestro país, ¿verdad? Decisiones que afectan económicamente a nuestra isla y socialmente. Puerto Rico, ¿verdad?, que ya es conocido, ¿verdad?, que si fuera Estado, ¿verdad?, se clasificaría como el Estado más pobre de Estados Unidos, con unos niveles de pobreza menores a los de Mississippi, que es el Estado más pobre. Recibe unos fondos en bloque, como nos explicó Josian, para las personas que necesitan ayuda para comprar alimentos, que es el Programa de Asistencia Nutricional, o PAN. Según los datos del Censo de los Estados Unidos en el 2022, el 41% de todos los habitantes de Puerto Rico vivía en condiciones de pobreza. Si uno entra, ¿verdad?, a la página del Censo de los Estados Unidos, puede encontrarse unas tablas, ¿verdad?, que miden, ¿verdad?, esos márgenes de pobreza, y según esas tablas, una familia, por ejemplo, de 3, ¿verdad?, obviamente depende de la cantidad de personas que componen una familia y los ingresos. Una familia, por ejemplo, de 3, mamá, papá, con un hijo menor de 18 años, vive en el límite de pobreza si los ingresos totales son de $23.556 anuales, ¿verdad? Y pues estos programas como el PAN, ¿verdad?, que ya vamos recibiendo desde el 74, ¿verdad?, participó de los cupones, el Food Stamp Program del 74 hasta el 82,
y en ese último año, mediante legislación, se implementó el plan el programa de asistencia nutricional, el PAN, que implicó recortes a las ayudas. Estábamos bajo la administración presidencial de Reagan. Pues al ser, como nos explicó Josian, unos fondos en bloque con un tope, ¿verdad? Un block grant, supusieron recortes, ¿verdad? Esas ayudas en proporción a la necesidad de la gente, que por lo que también nos ha explicado el doctor Colón, estando nosotros en la ruta de los huracanes, sufriendo desastres aún, en esa marcha pues recordaron en Washington pues los 3.000 muertos por el huracán María, pues no ha mejorado, ¿verdad?, la situación como para recibir ese tope de fondos. Mientras que ese plan suplementario, el programa SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program, permite que haya, por una parte, una fluctuación, ¿verdad?, de la economía, esos cambios en precios, y por otra parte, pues también uno se cuestiona por qué Puerto Rico ha quedado fuera de ese programa, cuando otros territorios como Guam y las Islas Vírgenes participan del programa, ¿verdad? Y pues permitiría una ampliación de la cantidad de personas que necesitan y pudieran recibir esa ayuda. De nuevo, Puerto Rico no es el único territorio que no recibe SNAP, las Islas Marianas tampoco, ¿verdad?, reciben, pero de nuevo, vuelvo a lo que dije al principio, son decisiones arbitrarias, en mi opinión. Y que dan al arbitrio de unos poderes en los cuales nosotros no participamos. Queramos admitir, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Los números del estudio congresional que están detrás de la propuesta de ley que mencioné ahorita señalan que podrían cualificar para participar 118.500 personas más en el SNAP de las que participan en el PAN. ¿Okay? Eso es un número que se dice rápido. Son 118.500 personas más. Además de eso, mencionaba Leandro ahorita la posibilidad de que, y la exigencia de que estas personas para recibir los fondos trabajen, y trabajen un periodo de tiempo mínimo, ¿verdad? Pero necesitan trabajar, tienen que ser parte de la fuerza laboral. Esta semana pasada el gobernador anunciaba también el inicio de un proyecto piloto en la región de Carolina para que quienes reciben ya el PAN en una manera anticipada de ir moviéndose en la dirección de que se concrete, ¿verdad?, el cambio en la modalidad de financiación, trabajen al menos 20 horas como requisito para continuar recibiendo los servicios. Y otro elemento distintivo es que en el PAN usted tiene que cualificar contra lo que han sido sus ingresos en el pasado. Mientras que en el SNAP, por ser una ayuda suplementaria, una persona que de momento tiene una necesidad especial porque se quedó sin trabajo, porque perdió la casa, porque hay una enfermedad grave, esas temporalidades que privan a una persona de su ingreso regular permiten insertarlo en el programa y darle la ayuda por el periodo de tiempo que esa situación dure. Cosa que ahora mismo no ocurre. Una persona que se va por el desempleo, pues se queda recibiendo la ayuda por desempleo y no puede cualificar para otras ayudas hasta que no termina la ayuda de desempleo. Ahora eso es complementario, ¿verdad?, con otros programas y permiten atender esas contracciones y esos cambios en la actividad económica similares a los que vimos durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, con los que recibían alimentos en los comedores escolares y los comedores escolares cerraron y entonces la ayuda se distribuyó a través de otros proyectos del Departamento de la Familia, del propio Departamento de Educación, etcétera. O sea, que tiene una flexibilidad de ajuste, no porque necesita una legislación especial como pasó durante la pandemia, sino porque el programa está diseñado para tener esa capacidad de ajustarse y de servir de un periodo transicional a al empleo,
y al desempleo también en circunstancias de esa naturaleza, y que lleva, a mi juicio, y es uno de los valores más importantes de este programa, que no es solamente la protección de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y de la garantía de todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria en Puerto Rico, sino que al final, por la necesidad de trabajar y de insertar a las personas en la corriente de la economía formal, como decía Leandro ahorita, busca que se reduzcan los niveles de dependencia intergeneracionales. Hay familias en Puerto Rico que por la estructura del sistema, y no hablemos de los que abusan del sistema, no estoy hablando de los que abusan del sistema, estoy hablando de aquellos que la propia estructura del sistema los ha forzado a seguir en un nivel de dependencia tal de las ayudas económicas del Estado, pues tengan ahora un mecanismo a través de esas propias ayudas y sin salir de ellas por completo para poder obtener libertad económica e individual. Como yo les decía a mis estudiantes, ¿de qué sirve tener libertad si no se tienen los medios para ser libres? ¿Verdad? Así que eso es uno de los factores fundamentales de este programa. Pero sobre esas diferencias y sobre las consecuencias que ello trae para Puerto Rico y nuestro modelo económico y nuestra manera de hacer las cosas, conversaremos cuando regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 22 de septiembre del 2023. A 6 años de María, hablando de un tema que ha tomado relevancia en la discusión congresional, precisamente montado sobre la experiencia y el recuerdo de los eventos relacionados con el paso del huracán y que de manera particular fueron recordados esta semana en Washington en una marcha que sirve de apoyo a la modificación en la legislación de alimentos que corresponde a Puerto Rico, en este caso por la consideración del cambio del modelo de asistencia nutricional como la conocemos hasta ahora, precisamente por sus siglas del PAN, el Programa de Asistencia Nutricional, NAP en inglés, por el modelo del SNAP, que es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario, que tiene unas características particulares que comenzamos a discutir durante la primera parte del programa. Leandro. Estos pagos que reciben las personas a través de estos programas, es lo que se conoce como pagos de transferencia. En una economía, los ingresos que se generan en una economía, algunos de esos ingresos provienen de la producción. O sea, usted recibe ingresos por haber aportado a la producción. Cuando usted trabaja, usted recibe salarios y eso es un pago por usted aportar a la producción. Pero se reciben ingresos también como pagos que se reciben sin haber aportado a la producción. Y esos que se reciben sin haber aportado a la producción son los que se conocen como pagos de transferencia. En Puerto Rico, esos pagos que se reciben sin haber aportado a la producción, eso debo decir, perdónenme, los pagos de transferencia, hay dos categorías. Uno son los pagos que se reciben porque uno se los ganó en algún momento. Esos son pagos que se llaman pagos devengados. Ejemplo, el Seguro Social. O sea, usted cuando recibe el Seguro Social, usted no lo recibe en un año dado, usted no recibe el Seguro Social por haber aportado a la producción de ese año, porque usted trabajó ese año, no. Se recibe porque usted aportó a un pote, por decirlo así, del cual eventualmente usted va a ser beneficiado a través de unos ingresos que va a estar recibiendo. Eso es un ingreso devengado. Hay otros pagos de transferencia que son otorgados.
Y ahí entran estos pagos del programa de asistencia nutricional, si fuera el SNAP, pues del SNAP. Entonces hay una controversia en cuanto a si esos pagos, cómo esos pagos contribuyen en la economía a reducir el desempleo. O sea, por ejemplo, los pagos, los beneficiarios del PAN, a los beneficiarios del programa de asistencia nutricional, no se les exige trabajar. Pero estábamos comentando fuera del aire, en el intermedio, que el SNAP sí requiere que la persona trabaje. Estos programas de asistencia nutricional, conocidos originalmente como los programas de cupones de alimentos, que como dijo Lisa, en un momento dado llegaron a Puerto Rico en el año 74. Fíjense ustedes que llegan a Puerto Rico precisamente en el momento en que la economía comienza a declinar. Fue a mediados de los 70 precisamente que la economía de Puerto Rico comenzó en una tendencia declinante que no ha parado. Y en ese momento es que entra, y no hay duda, como decíamos al principio, de que es necesario en algunas circunstancias proveer a muchas familias que no tienen las posibilidades, por las razones que sean, de generar ingresos y de mantenerse y mantener sus familias. Es importante aportarle. Volviendo entonces al tema de si aportan o no al empleo. Muchas personas participantes del programa de asistencia de alimentos no trabajan, por lo menos no trabajan en la economía formal. Porque si usted trabaja en la economía formal, usted va a generar un ingreso que va a ser registrado en algún sitio. Y ese ingreso eventualmente va a llegar al Departamento de Hacienda y usted puede estar sujeto a pagar impuestos sobre ese ingreso. Sí hay un planteamiento al efecto de que posiblemente muchas de las personas que participan del programa de asistencia nutricional, conocido como el PAN en estos días, estén insertados en la producción del país mediante la economía informal, que algunas personas le llaman subterránea. De hecho, con relación a eso, también hay una controversia de si la medida del desempleo que nos da el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos es realmente es real. Algunos dicen que esa tasa de desempleo que informa el Departamento del Trabajo es menor precisamente porque en términos reales hay mucha gente que no se registra, que no aparece registrada ahí, pero que está activo produciendo en el país en todos estos campos de la economía informal o subterránea. Hay otro argumento que dice que esa tasa realmente es más alta de lo que aparece. Y la razón es que esa tasa lo que contempla es cuántas personas están activos buscando empleo. No contempla aquellos que se salieron del mercado de trabajo y que no están buscando trabajo. O sea que entonces llega a escenario el tema de en qué medida la incorporación de Puerto Rico a este programa SNAP puede o no contribuir a aumentar el empleo en Puerto Rico y por consiguiente a reducir los niveles de pobreza, añadiéndole a eso un posible beneficio que José mencionó hace un rato atrás, de que pudiera ayudar también a promover el sector agrícola del país. Fíjate, Leandro, y aquí por discutir todas las caras de la moneda, hay algunos economistas que señalan que como la obligación es de 80 horas, va a terminar la gente encerrada en part-times sin beneficio, poniendo en riesgo otras ayudas del gobierno,
y cuánto de verdad el gobierno va a invertir en consolidar luego y poder mantener control de quién está recibiendo ayudas cuando ya no las necesita, o quién las pierde necesitándolas todavía, incluido el acceso, porque no solamente el PAN, el PAN es la reforma de salud, sí, es la vivienda, etcétera, toda una serie de consideraciones, donde volvemos a lo mismo, es una estrategia extraordinaria, mal implementada se convierte en un desastre, ¿verdad? Y el riesgo que eso implica. Definitivamente. Lisa. Sí, con relación a las ayudas que se reciben de tipo médica, pues entiendo que ese tipo de transferencias del Medicare y Medicaid serían transferencias devengadas porque uno paga, ¿verdad? Recibe esa deducción del sueldo para el pago de ese futuro seguro médico, ¿verdad? Medicare, Medicaid, aunque luego no nos devuelven todo lo que hemos aportado, exactamente, o sea que no sé cómo se clasificaría ese tipo de transferencias, si transferencia devengada u otorgada, porque, no sé, sería una especie de anfibio, no sé cómo llamarlo. Y bueno, de nuevo, todas estas ayudas, SNAP, PAN, pues también son productos, desde un punto de vista histórico, de un estado de bienestar, del welfare state, ¿verdad?, que comenzó en los años 30, pues por una situación histórica muy concreta, la Gran Depresión, ¿verdad?, que empezaron a surgir todas estas administraciones de seguro social, de ayuda, ¿verdad?, para la población, que no hay duda de que la ayuda es necesaria en muchos casos, pero de que ha habido pues, personas que se han aprovechado de esas ayudas y que sin tener necesidad de esa ayuda pues la reciben y sin buscar trabajar cuando podrían trabajar, pues viven del Estado, pues sí, también ocurre. Y el SNAP lo que tiene como requisito, ¿verdad?, de trabajo para precisamente tener esos participantes trabajando, ¿verdad?, gradualmente, es esa exigencia de que dentro de un margen, ¿verdad?, de edad, si no se tienen dependientes, ¿verdad?, que tengan que cuidar, si no están en el caso de las mujeres, embarazadas, no tienen unas discapacidades, pues están sujetos a esas 80 horas mínimas mensuales de trabajo. Porque lógicamente, o sea, no hay gobierno que pueda sostener a una gran población, ¿verdad?, de personas en ese nivel de pobreza, pues reportar, ¿verdad?, pues X cantidad de ingresos, pues hasta el final de su vida, ¿verdad? Es muy difícil conseguir suficientes impuestos como para poder cubrir eso. Y pues ese tema que tocó el doctor Colón, sobre esa participación laboral, efectivamente llevamos años, ¿verdad?, viendo las estadísticas que menos de la mitad de la población participa, ¿verdad?, laboralmente, ¿verdad?, y pues puede ser efectivamente por esa economía subterránea, por personas que están debajo del radar, ¿verdad?, o simplemente que mide a las personas que están en el desempleo, que significa que pues, quieren trabajar pero no han conseguido ese empleo y bueno. Pero de nuevo, o sea, la pregunta es si el Congreso finalmente va a aprobar o no esta legislación. Estamos ya llegando al final del año fiscal federal, por eso es que
se plantea y se tiene esta prisa pues para que se enmiende esta legislación de modo que incluya a Puerto Rico, pero quedamos en las manos del Congreso. Yo creo que volvemos a la discusión de siempre entre el reclamo, y ahí es donde entra lo que mencionaba yo al principio del programa sobre la Ley 60, entre el reclamo de más ayudas y beneficios para Puerto Rico en áreas donde Puerto Rico no necesariamente aporta en ingresos para el gobierno de los Estados Unidos, me refiero, versus las ayudas y los beneficios sobre los que sí aportamos. ¿Ah? Porque esta discusión la teníamos cuando hablábamos del Seguro Social y del Medicare y el Medicaid, por ejemplo. Los puertorriqueños aportamos en los descuentos patronales que se nos hacen cuando trabajamos o en el pago del Seguro Social cuando uno es autoempleado, cuando uno tiene negocio propio o trabaja como contratista independiente, en los pagos que hacemos relativos al Seguro Social y los impuestos patronales, estamos aportando, como decía Leandro ahorita, al Seguro Social, al Medicaid y al Medicare. Y pagamos en igualdad de condiciones que los residentes de los estados, pero no recibimos beneficios equivalentes a los que reciben los residentes de los estados, ¿verdad? Y ahí hay un discrimen evidente, porque pagamos lo mismo, pero no recibimos lo mismo. Mi preocupación con este tema es que, contrario a la discusión que hubo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con el Medicaid y el Medicare suplementario, en este caso particular, nosotros no aportamos en contribuciones federales. Y si Puerto Rico ha establecido una serie de estrategias contributivas que terminan en posibilidades de que personas que anteriormente pagaban contribuciones federales y contribuciones a los estados, ahora, a través del establecimiento de oficinas en Puerto Rico o de residencias en Puerto Rico, dejan de pagarle al fisco federal, que el Congreso diga, pues espérate, porque tú me estás quitando ingresos por un lado y me estás pidiendo más ayudas por el otro. Y ese perro, perdónenme la expresión, pero ese perro ya nos mordió con las 936. O sea, ese modelo ya nos mordió con las 936. La ventaja, sin embargo, y yo creo que ahí es donde debemos insistir, es en la posibilidad de transición a la fuerza laboral de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque el PAN o lo tienes o te lo quitan. Mientras que el SNAP no solamente se ajusta la ayuda a los incrementos en necesidad, sino que en la medida en que tú vas trabajando y vas generando ingresos, es un phase out paulatino. Es poco a poco que se van ajustando los beneficios, así que si mañana te ganaste un poco más, no lo vas a perder de forma automática, ¿verdad? No hay ese miedo que tiene la gente, no voy a trabajar o no voy a reportar ingresos o no voy a, y me quedo en la economía subterránea porque de lo contrario pongo en riesgo todas las ayudas que tengo. No, esto es un sistema que provee un phase out. Vuelvo y planteo la preocupación de ahorita. Si un phase out similar no existe para otros programas, entonces lo que le das de beneficio por un lado se lo estás quitando de otro. Particularmente pienso en el sistema de salud, ¿verdad? Y las ayudas correspondientes al sistema de salud. O sea que esto hay que mirarlo de forma integrada. Y en atención al planteamiento que hacías, Lisa, de todo esto como parte del estado de bienestar que surge en Estados Unidos a partir de la Gran Depresión y de la respuesta al nuevo trato del presidente Roosevelt, no debemos olvidar que ese modelo ya existía en otros lugares mucho antes que en Estados Unidos se desarrollara. O sea, el modelo de welfarismo, por utilizar esa expresión, que no aplica al 100%, pero el modelo de welfarismo que de los países del norte de Europa, Holanda, Dinamarca, por ejemplo, viene desde el siglo XVII. O sea, sociedades comerciales, bastante comerciales y bastante capitalistas, que se dan cuenta que tenían que proveer un remedio a la pobreza, porque en la medida en que no atendieran a los pobres y a los que quedaban al margen de la actividad económica, entonces eso iba a llevar a un incremento en la criminalidad, iba a llevar a un incremento en otros problemas sociales, en falta de salubridad general, y por lo tanto se crearon desde el siglo XVII mecanismos de inclusión para redistribuir la riqueza de tal manera que esas personas pudieran
integrarse en la productividad, pudieran integrarse en la actividad económica y eventualmente el número de pobres fuera estructuralmente mínimo, ¿verdad? O sea, esto no es que Roosevelt se lo inventó de la nada, había una experiencia en esa dirección que después de la revolución industrial termina bandorizándose en dos polos, o todo o nada, ¿verdad?, entre el capitalismo y el comunismo de Marx, pero que, como Pablo VI explicaba muy bien en la 80ª Bienniensis, uno de los propósitos de este programa, hablar de la doctrina social de la Iglesia, tiene que haber una relación adecuada entre los dos, porque tú necesitas un capitalismo fuerte que aporte contributivamente a través del sistema de taxes, de impuestos, para tú poder tener un programa sólido y adecuado de asistencia social. El problema en Puerto Rico es que todo lo hacemos a través de incentivos. Entonces, si lo hacemos a través de incentivos, ¿cómo estamos captando esa riqueza y ese ingreso para transformarlo en ayuda? Pues como no lo hacemos, depende de lo que viene de Estados Unidos para acá. Y entonces ponemos en manos del Congreso nuevamente la solución de asuntos que, trabajados desde otra dinámica más adecuada, pudieran mirarse y atenderse desde el lado de acá del charco. Leandro. Sí, no, y eso que tú mencionas, pues, está altamente vinculado con el tema de la dependencia, ¿verdad? O sea, si no hemos sido capaces de generar las políticas adecuadas y los arreglos adecuados y necesarios internos para promover el desarrollo económico del país mediante estrategias pensadas, estudiadas, analizadas, concordadas entre distintos grupos, pues eso nos lleva al estado de situación que tenemos, con las consecuencias nefastas que tiene la dependencia, que incluso yo pienso que gran parte de los problemas estos sociales de delincuencia, criminalidad, narcotráfico en Puerto Rico están vinculados al problema de la dependencia. Hay un concepto que Josian lo ha escuchado muchas veces, yo creo que Elisa también, que es lo que se conoce como el efecto demostración, que es que un país que no genera los ingresos necesarios para atender ciertas necesidades, ciertos lujos, etcétera, pues va a imitar aquellos países que sí lo tienen. Y en Puerto Rico, sin duda alguna, pues yo pienso que eso ha tenido un efecto grande en el comportamiento de gran parte de nuestra población y en la explosión social negativa que estamos sufriendo en estos últimos tiempos. O sea que, si bien es cierto que estos programas son fundamentales, mucho más ahora que la pandemia tiró la inflación por las nubes y no existe, para los ingresos no existe el llamado cost of living adjustment, el ajuste por la inflación, que te reduce la capacidad de compra real de tu ingreso, pues es obvio que son importantes estos programas. Pero a la vez que los impulsamos, tenemos que mirar la otra cara de la moneda, tenemos que mirar cómo salimos de este hoyo de la dependencia, porque un país no puede depender siempre de otro. Un país tiene que repensar sus políticas, tiene que ver de qué manera adopta políticas que le permitan eventualmente levantarse por sus propios pies. Lisa. ¿Quién de los candidatos, aquí hago casi como de la voz del presidente que semana tras semana nos hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién de los candidatos en estas próximas elecciones nos está trayendo un programa de desarrollo económico? Porque llevamos, eso nos lo podría explicar el doctor Colón o el doctor Edwin Irizarry Mora, ¿cuántos años con un % de desarrollo económico en negativo, verdad? Y escuchando a Leandro, pues también recordaba eso que nos decía el Papa muy al principio del pontificado, en esa carta, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, que él entendía que una de las causas de la violencia es la inequidad, y efectivamente ante esta desigualdad social, estos dos Puerto Ricos que adolecemos en nuestra isla, pues surge, no sé si decir necesariamente, pero esas situaciones de violencia, ¿verdad? También intrafamiliares, además de sociales.
Y precisamente ante esa pregunta, no es solamente quien propone un proyecto de desarrollo económico, es quien propone un proyecto de desarrollo económico viable y que no ponga y que no cree un programa de desarrollo económico que sea a su vez dependiente. O sea, no es dejar que la gente no sea dependiente para que sea el Estado el dependiente, ¿verdad? Sea el gobierno el dependiente, ¿verdad? Que terminaría siendo totalmente, sería mucho peor de lo que tenemos, particularmente porque termina atentando contra la libertad individual y la posibilidad del individuo de desarrollar plenamente su capacidad y poniendo entonces incluso a los poderes públicos al margen o bajo el control de otros, como ha sido hasta ahora, que lo vivimos continuamente con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Hasta qué punto un proyecto de esa naturaleza, siguiendo bajo los parámetros de promesa, estaría sujeto a que sea la Junta la que decida cuál es el plan de desarrollo económico del país, y hasta ahora lo que nos han demostrado es que lo han hecho terriblemente, ¿verdad? Y como lo demuestran los resultados de lo que ha pasado hasta ahora en los casi 7 años que llevamos bajo el control de la Junta. Bueno, el tiempo no nos da para más, pero como siempre esperamos que este programa haya ayudado a entender un poco mejor estos temas de los que se están hablando en el país y que esta conversación, como siempre, continúa con temas nuevos cada semana, los viernes por aquí, por Actualidad Pública. Será entonces hasta la semana que viene. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.